Bueno, y continuamos acá en Contraste y Controversia, precisamente analizando estos últimos encuentros, estas reuniones, por ejemplo, esta reunión del Grupo de Lima con el Grupo de Contacto. Decíamos antes de la pausa que la estrategia va en la dirección de convencer a los aliados de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro, de aceptar una negociación política que incluya elecciones, elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, avanzar hacia una transición política, bueno, cosas que efectivamente son parte de las discusiones que seguramente tienen lugar en Oslo. Ahora, hay un tema, nuevamente se repite el mismo tema, el tema de las garantías. ¿A cambio de qué? ¿Tiene hoy o no el gobierno de Nicolás Maduro necesidad real de ir a una negociación política? Eso es así, hoy. Por ejemplo, esos son los temas que efectivamente están allí planteados. Porque, por otro lado, las presiones continúan en el campo económico, ¿verdad? Pero la opción militar no está tan clara. Y además hay señales diplomáticas un poco confusas. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro decidió no empoderar, por decirlo de alguna manera, a la embajadora o representante de Juan Guaidó en Brasil, a María Teresa Velandri. Es decir, hay una especie de una señal no muy clara, no de veto, pero sí como un stand-by allí en cuanto a eso. Y eso en diplomacia es muy claro. O sea, no dan el paso de reconocer o de ya acreditar una embajadora en contraposición a la representación del gobierno de Maduro, y eso implica que algo se está moviendo, ¿no? Pero tú sabes que también hay otra información importante que se registró justamente hoy, que fue esta reunión entre el canciller ruso y el canciller de Colombia, donde al final emitieron una declaración que desmiente o niega lo que venía siendo la posición oficial del gobierno colombiano, de su presidente Duque, en el sentido de que se hablaba de la necesidad de sustituir a Maduro, incluso de la salida militar. Y esta declaración firmada en Moscú establece que justamente se descarta cualquier acción, intervención militar, cualquier salida de violencia, y que apuestan, digamos, repitiendo el libreto un poco de la reunión en Nueva York, es decir, la necesidad de elecciones, de consenso, es decir, allí hay un cambio importante en relación a lo que ha sido la política del gobierno de Colombia, ¿no? Bueno, tú sabes que hay muchos chismes. Yo inclusive escuché que Bolton iba a salir dentro del grupo de asesores de Trump, debido al caso de Venezuela. Lo escuché, pero bueno, no puedo decir si es verdad, como esto que voy a leer ahorita, porque tiene que ver con lo de nuestra amiga Velandia. Dice Carlos Ortega, mira, aquí está, Carlos Ortega. No sé si sea el Twitter original, pero es la foto de él y es el que yo siempre he seguido. Pero como usted sabe que en Twitter inventan tanto y hay tanto laboratorio y tanta cosa. Hay un señor, por aquí tengo el nombre, voy a leer esto y después le busco el nombre, que se pone, un americano, se pone a estudiar las redes en Venezuela 24 horas y descubrió 7 grupos de la oposición cayéndose a tiros unos contra otros. Que si el diálogo no, que si la salida era por la fuerza, que si Guaidó esto, que si María Corina esto, una batalla campal entre la oposición, que eso es clave dentro del juego de Maduro, porque Maduro sabe que la oposición está así. Pero leamos lo que dice Carlos Ortega. Yo se lo puse a Manuel Felipe y me dijo, ¿quién será este señor? Señorita Velandria, usted sabe que por intermedio suyo, velado, gobierno de Brasil recibió a nefastos empresarios de telecomunicaciones de la cuarta y la quinta, que usted también recomendó en Colombia. Esto causó el impasse diplomático que ha inquietado a la población. Sea responsable, aclare todo al país. Imagínate tú, este problema de la unidad opositora. La gente cree también que, bueno, está al tanto la mayoría que rechaza el gobierno de Maduro, que la oposición puede hacer lujo, pues, del sector más grande de ella salir adelante y no pararle a los demás. Pero no es así. Las últimas encuestas están demostrando que se está segmentando la oposición entre grupos más moderados, grupos radicales y grupos extremistas. Hay 3 factores allí. Y si eso se llega a partir, que es lo que está apostando el gobierno, porque cuando Vladimir pregunta, bueno, al gobierno le hacen falta unas elecciones, ha dicho que no. El gobierno tiene una estrategia que por cierto está develada. Él está jugando a llegar a enero. Él está, como estamos diciendo, como Muhammad Ali contra Foreman. ¿Se acuerdan? Bueno, los muchachitos no, pero los que tienen cierta edad deben recordar que en África, en Sudáfrica, Ali se puso 5 rounds ahí aguantando a Foreman, que era un hasta que lo cansó. Y el gobierno siempre juega el desgaste de la oposición en la Plaza Altamira, en el paro, y está esperando llegar a diciembre. Cuando él dice, vamos a elecciones parlamentarias, pensando en el año que viene, en el primer semestre, bueno, resulta que estamos en el mes 6. Y mientras el CNE se nombra y se corrigen las cosas y el listado y la cosa, ya pasaron 6 meses. Pero y hay factores, por ejemplo, que hablan de participar, caso
por ejemplo, de Cambiemos. Hoy yo entrevisté a Timoteo Zambrano y ellos dicen que bajo cualquier circunstancia participarían. Entonces, nuevamente, el fantasma pues de la división en la oposición aparecería ante una convocatoria de esa naturaleza. ¿Y qué destino tendrá esa convocatoria? Bueno, estará por verse también, porque evidentemente eso abre un debate también en la oposición, además de, por ejemplo, el descontento que hay en algunos factores que sienten que en la Asamblea Nacional no se les permite opinar o expresarse con toda la libertad y no son tomados en cuenta. Entonces, allí hay, incluso hasta por temas de financiamiento, habían circulado rumores, por supuesto, que no confirmados, bueno, de que había un sector descontento porque supuestamente habría financiamiento a factores opositores con los dineros con dinero de circo, por también ejemplo, oí. ¿no? Y eso, bueno, eso tiene que aclararse y lo mejor es que se desmientan ese tipo de cosas, ¿no? Así o se es. precisen bien, porque si se cuestiona que el gobierno utilice recursos públicos como los ha utilizado en las campañas electorales, pues cualquier cosa que se le parezca también debe ser cuestionado, ¿no? Ahora, ahí Si hay eso una cosa fuese cierto, importante ¿no? a destacar, que yo creo que siempre hay que entender que no hay una oposición. Hay En varias. Venezuela ha habido oposiciones, y es lógico. Y el gobierno Es decir, juega con eso. sí, no, pero además es lógico que existan. Puede haber una decisión final, por ejemplo, en el caso de las famosas primarias, donde la oposición, sus matices, se ponen de acuerdo frente a una elección y escogen un candidato. Pero a esa contienda van las diversas posiciones. Se elige, bueno, el que resulte favorecido con el voto. Pero hay que respetar, de alguna manera, las divergencias perfectamente legítimas en el frente opositor. Y hay razones, en este caso, para que haya un sector que considere que la política de la abstención no ha sido acertada y que más bien ha sido un factor que paradójicamente ha ido consolidando a Maduro, ¿no? y a su proyecto. Y entonces eso se pone de manifiesto ahora frente a lo que se dice ya en las próximas horas. Seguramente Maduro podría anunciar estas elecciones, que seguramente van a ser también convocadas por el CNE, pero van a ser propuestas por la Asamblea Constituyente, como ocurrió Pero con las fíjate, elecciones eso es la anteriores. repetición de lo que pasó con el diálogo en República Dominicana. Es decir, por mucho que se está conversando, pues el gobierno también lanza sus propias estrategias y esas estrategias terminan convirtiéndose en un elemento que dispara las diferencias en la oposición. Es decir, bueno, si a mí me pidieran opinión, por ejemplo, o si yo estuviera entre los estrategas de la oposición, pues yo respondería con algo que el gobierno no espera, Así es. Mira que es lo una siguiente. participación en las elecciones bajo cualquier circunstancia, porque si tú tienes mayoría, aunque el gobierno tenga las mejores condiciones para sí, evidentemente esa mayoría va a ser imposible esconderla. O sea, si tú tienes un 80% de descontento o más que hay en Venezuela, ¿cómo no se expresaría ese descontento bajo cualquier circunstancia en una elección? Todo Si tiene tú te que- quedas en tu casa. Tiene que ver con las estrategias. Brian Winter es el señor que estuvo 24 horas, búsquelo en Twitter, ahí está, analizando las redes y se dio cuenta que la oposición está vuelto un trapo, dividida, acusándose unas contra otras. Y eso tiene que ver con el efecto del 30 de abril, porque mientras Guaidó cabalgó sobre la unidad, el gentío que se reunía, la posibilidad de un cambio en Venezuela que lo hizo creíble con la aparición de los americanos atrás, pues estaba consolidado su mando. Pero ahora, bueno, eso está vuelto un desastre y hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque las estrategias están cantadas. Si el gobierno logra, imagínense usted con semejante anzuelo, dice, vamos a elecciones parlamentarias, como dice Manuel en estos días. Todos los días que hace cadena el señor presidente de la República señala que vienen elecciones parlamentarias. Cada rato, usted sabe que ellos cuando dicen las cosas, las hacen. Cuando uno ve a Diosdado en el programa del Mazo Dando, sobre todo después de las 9 de la noche, tú lo que ves ahí es cosas que ellos van a hacer y que están haciendo. Entonces, ¿qué pasaría en Venezuela si Maduro dice, vamos a nombrar un CNE? Arranca, vamos a elecciones nuevas y un CNE. Ajá, y yo te ¿Qué pregunto a ti, que pasaría? tenemos que hacer la pausa, yo te pregunto, ¿tú crees que unas elecciones parlamentarias convocadas en esas condiciones van a resolver la crisis política o la profundizan? Cuando regresemos. Ajá. Ajá.